Bienvenidos al canal de David Roll, Política y Derecho Constitucional para extraterrestres y cómo viajar por 140 países desde casa. Hoy estamos en la lista de reproducción Jurisprudencia para extraterrestres y vamos a hablar de la clasificación de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional. Las sentencias se clasifican de la siguiente manera. Depende, por ejemplo, del asunto que tratan. Hablamos de sentencias de constitucionalidad, sentencias de tutela y sentencias de unificación. Las de constitucionalidad, lo que se analiza es si una norma o varias normas son contrarias o no a las disposiciones que están contenidas en la Constitución, y entonces la Corte Constitucional dice si son exequibles o si son inexequibles, o sea, si son vigentes o si dejan de estar vigentes o no entran a ser vigentes. Pero además, según el asunto que resuelven, además de la constitucionalidad, están las de tutela, que son aquellas en las cuales pues, la Corte actúa como tribunal de revisión de las sentencias de tutela proferidas por un juez, que es una revisión pues, facultativa, de acuerdo a la importancia jurídica que le den al asunto. Y hay unas sentencias menos conocidas que son las de unificación, y son las que profiere por la trascendencia económica, social o por la necesidad de unificar o de centrar jurisprudencia. Pero no solamente se clasifican las sentencias según el asunto, sino también se pueden clasificar según el sentido de la decisión. Es decir, hay sentencias desestimatorias o sentencias estimatorias. ¿Cuál es la desestimatoria? Pues que no acogen las pretensiones del demandante ni se altera el ordenamiento jurídico. O sea, dice que no es verdad la acusación. Y en las sentencias ya de tutela, la Corte dice que está de acuerdo con la decisión que había tomado el juez, digamos, de la primera instancia o de la anterior instancia. Pero las decisiones también pueden ser estimatorias. Dice, las pretensiones del demandado prosperan, la norma demandada sale del ordenamiento jurídico porque no se adapta a los preceptos constitucionales, y en el caso de las tutelas, pues se le otorga al actor el amparo que le había negado pues el juez de instancia o el juez anterior. Pero también las sentencias de la Corte pueden ser según afectan los textos legales. O sea, pueden ser interpretativas desestimativas o interpretativas estimatorias. ¿Cuáles son las desestimativas? Son aquellas en que la Corte declara la ilegitimidad de la norma, pero de alguna forma desestima la demanda. La Corte, digamos, muestra cuál es la interpretación correcta de la norma para que no sea inconstitucional. Las interpretativas estimatorias son aquellas en que la norma es constitucional si la norma se interpreta de determinada forma y la norma subsiste si no se interpreta en otra forma. Hay otras sentencias que llaman integradoras o aditivas en que la Corte encuentra que la norma es inconstitucional porque el legislador en el momento de expedirla no consideró derechos, preceptos constitucionales de que la norma afectaba. Entonces la decisión de la Corte es, digamos, invadir las funciones del legislador un poco y completar la norma para que se ajuste la Constitución, para corregir el error. Hay sentencias también que son sustitutivas porque declaran la inexequibilidad de una disposición legal por ser contraria a la Constitución y solo se suprime la parte que no es exequible y complementa la norma para que se ajuste la Constitución. Hay unas que se llaman apelativas o exhortativas, que es que la Corte indica que la norma demandada es inconstitucional en la forma en que está planteada, pero se abstiene de declarar inexequible con la condición de que el legislador la modifique o la regule nuevamente sobre la materia. Las decisiones también pueden ser retroactivas o a futuro, o diferidas. Se llaman retroactivas o ex tunc cuando esa decisión estimatoria afecta a situaciones que ya se habían configurado en el pasado, todo vuelve entonces al estado anterior. Pero hay unas que solamente son efectos a futuro o ex nunc. Es la generalidad de los efectos de las leyes y las disposiciones que se crean generan solamente efectos a futuros por razones de seguridad jurídica. Y hay otras muy interesantes que llaman de inconstitucionalidad deferida o constitucionalidad temporal. ¿Qué es lo que hacen? Declaran inexequible la norma porque puede generar, digamos, problemas, por lo que se permite que la norma sigue vigente por un tiempo,
mientras el legislador subsana el error, y si no lo hace ya sí la declara inexequible, o sea, de constitucional diferida o temporal. Las decisiones de la Corte también pueden ser fundadoras de línea, es decir, no se ha hablado de eso antes y empezó a crear una nueva línea jurisprudencial sobre ese tema. Eso sucedió mucho, por ejemplo, con los temas de eh, electrónicos, con la cuestión del derecho a la información, etcétera. Pero también pueden ser de hito. Son aquellas en las que sí hay un desarrollo jurisprudencial, pero la Corte hace un pronunciamiento especial y eso marca una nueva posición interpretativa, aclara su posición respecto a un tema, si no es algo nuevo, pero de todos modos va creando unas subreglas constitucionales. Hay otras que son confirmadoras de principio. La Corte se limita a aplicar el caso concreto las mismas consideraciones que se aplicaron a otros casos anteriores por seguridad jurídica, digamos que se mantiene en la misma línea jurisprudencial. Y hay unas muy interesantes que son las estilo pop o popular. La argumentación de la Corte tiene en cuenta la realidad socioeconómica, cultural, política y tecnológica. Es decir, esos aspectos que van más allá de la lectura misma de la norma influyen en la comprensión y en la concepción que una comunidad tiene de justicia, según pues los autores que han clasificado esto aquí. Lo mismo, las sentencias pueden ser interpartes, erga omnes o interpares. Interpartes es que solo produce efectos para quienes intervinieron en ese proceso, como en el caso de la tutela. Los erga omnes, que producen efectos respecto a todas las personas, claramente las sentencias de constitucionalidad, y las interpares, cuando en el fallo se establece que solo puede ser aplicado a las personas que se encuentren en la misma situación del solicitante. Otros modelos, digamos, son el de control concreto de constitucionalidad, es decir, sencillamente se examina si se han vulnerado los derechos fundamentales de una persona y se hace a través de la acción de tutela. Hay otros que son declarativos de inconstitucionalidad. La Corte Suprema estima que la norma demandada o que conoce de oficio por control automático es totalmente contraria a la Constitución y eso hace que en adelante esta norma no puede ser aplicada. También hay unas de inconstitucionalidad por omisión, que puede ser absoluta o relativa. Cuando se presenta una omisión legislativa absoluta por cuanto falta la disposición de desarrollo legislativo de un precepto constitucional, o relativa cuando el legislador ya expidió una ley dejando por fuera supuestos análogos y entonces hay una violación del principio de igualdad. Puede ser atípica también aquellos en las que se interpreta la Constitución de manera sistemática y con un criterio finalista, tomando como base la efectivización de los derechos, y proteccionistas son aquellas en las que la Corte hace un estudio del caso y demuestra la necesidad de amparar un derecho constitucional invocado, teniendo en cuenta pues todo el espíritu de la Constitución. En el caso colombiano hay unas sentencias llamadas sentencias de unificación jurisprudencial. ¿Qué es lo que buscan? Buscan garantizar la efectividad de los derechos, lo que buscan es conferir confianza, credibilidad, unificar las interpretaciones, disminuir la arbitrariedad, dar estabilidad, otorgar seguridad jurídica. Y hay unas sentencias llamadas de mínimo vital, en las que el accionante de una tutela ya tiene el título para exigir la acción del Estado, pero hay un incumplimiento contractual que hace que en efecto no se le entreguen pues, los recursos que le corresponden y esa inacción pone en peligro la subsistencia del accionante. En el próximo video vamos a ver los principios fundamentales de las sentencias. Los principios son, los enumero apenas ahora, congruencia, motivación, colegialidad, eficacia y conservación de la norma. Entonces, este es el canal de David Roll, Política y Derecho Constitucional para Extraterrestres y cómo viajar por 140 países los fines de semana. Por favor, póngale like, suscríbase, envíaselo a otras personas y espere el próximo video sobre los principios fundamentales de las sentencias: congruencia, motivación, colegialidad, eficacia y conservación de la norma y otros temas.